Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy recetas dulces de aprovechamiento, riquísima y lo mejor de todo, súper fácil de hacer. Pan de calatrava, una receta que tienes que hacer porque te va a encantar. ¿Quieres ver cómo la hago? ¡Vamos allá! Arranco con los ingredientes como en casi todas las recetas. Lo primero necesita, evidentemente, para hacer pan de calatrava, pan. Pan del día anterior va perfecto, si está durito no hay problema, 150 gramos. También medio litro de leche. Huevos necesita 6 de los que solo vamos a usar 4 completos y 2 yemas. Azúcar, 150 gramos de azúcar común. También ralladura de limón. Con un limón tenemos más que suficiente. Media cucharadita de canela en polvo. Y ahora para el caramelo del molde, 150 gramos de azúcar y 2 cucharadas de agua. Listo, ya con estos ingredientes me pongo directamente. Lo primero que voy a hacer es poner al fuego un cazo y preparar caramelo. En esta ocasión voy a hacer caramelo con un chorrito de agua. Sabes que yo muchas veces preparo caramelo en seco, pero de esta manera creo que te va a ser más sencillo. 150 gramos de agua, 2 cucharadas de agua, que serían unos 17 gramos al fuego. Y voy a poner el temporizador para que veas lo que tarda en hacerse. Muy fácil. Le voy a dar una cámara rápida y mientras, te recuerdo, eres nuevo en el canal, aquí abajo, botón para suscribirte y campana para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo, que estoy subiendo infinidad de recetas, dulces, saladas, panes, pizzas, recetas de aprovechamiento como es el caso de hoy, de todo el mundo, que espero que te encanten, que las disfrutas, que las compartas y bueno, si le das a la campanita y te suscribes al canal, te agradezco de corazón, porque así podré hacer muchísimas más recetas. Y mira, aquí tengo mi caramelo, que en el momento en que comienza a ponerse dorado, lo saco del fuego. Si no lo desaca ahora, se va a poner muy oscuro. 4 minutos, fíjate, muy rápido, fuego medio alto y lo llevamos al molde. Esta es la parte más peligrosa de la receta. Todo el caramelo al molde, pero esto quema. El caramelo quema en serio, así que toda precaución es poca. Y el molde, como este molde es metálico, se pone muy caliente, así que con mucho cuidado vamos a ponerle caramelo por todo el molde. Si tu molde es más nuevo y sabes que no se va a pegar, directamente le pones solo en la base si no te gusta mucho el caramelo y listo. Yo voy a poner caramelo por todo mi molde. ¿Ves? Fíjate, así me aseguro que luego va a desmoldar perfectamente y aparte está buenísimo. Me pongo con el pan, como te he dicho, 150 gramos de pan y lo voy a cortar en cuadraditos. El pan de calatrava típicamente se hace así, no se hace en la batidora triturándolo todo. Si quieres hacerlo más fino, no hay problema ninguno. Agarras todo, lo cortas en pedazos más o menos y directamente lo vas a poner todos los ingredientes en el vaso de la batidora. Lo dejas bien lisito y te va a quedar también como si fuera un budín de pan, pero con el saborcito de canela y limón característico del pan de calatrava. Riquísimo. Yo lo voy a hacer así como estás viendo. Puedes usar pan, puedes usar bizcocho que se te quedó duro, puedes usar magdalena, puedes usar lo que se te ocurra. Con eso puedes hacer un pan de calatrava riquísimo. Ahora, si usas, por ejemplo, bizcocho o usas rosco o algo así que ya tiene azúcar, ajustale un poco la cantidad de azúcar para que no quede con exceso de azúcar. Ya tengo todo mi pan cortado. Ahora me pongo con la ralladura del limón. Más fácil imposible. Limón limpito y solamente la parte amarilla. Esto es muy importante. Si rayas parte blanca, luego el pan de calatrava va a amargar. Fíjate que yo tengo aquí solamente parte amarilla. Con esta cantidad es más que suficiente. Ahora ya al gusto, te gusta con mucho sabor a limón, ponle ralladura de 2 limones y para adelante. Ahora, huevos. Los huevos que voy a usar son talla L. Y en esta ocasión voy a usar 4 huevos y 2 yemas. Las yemas las voy a separar con mucho cuidadito. ¿Por qué? Porque quiero reservar la clara para hacer un merengue italiano para decorarlo. La receta del merengue italiano no la voy a hacer porque ya tengo varias en el canal. Si quieres, aquí arriba puedes ir a verla. Y si quieres que lo haga, que también tengo pensado un vídeo para hacerlo sin termómetro y sin pesarlo, déjamelo en comentarios que estaré encantado de hacerlo. Aquí tengo bowl y pongo mis 4 huevos enteros, talla L y mis 2 yemas. En el momento que las tengo, le añado el azúcar. Cuando añadimos el azúcar, 150 gramos, acuérdate igualmente, al final del vídeo te voy a dejar las cantidades detalladas como siempre para que pauses, copies y en la descripción. También, como te decía, una vez que el azúcar está en contacto con los huevos, directamente le damos con la varilla, no lo dejamos y nos vamos a hacer otra cosa porque si no, coagularía. De esta manera conseguimos que la preparación quede perfecta. Tiempo real ha sido esto, un varillado para que se mezcle bien y añado la leche. La leche la puedes poner templada, sí, pero que no pase de 35 grados aproximadamente para que no correr riesgo de que nos vaya a cuajar nuestro huevo. Añadimos saborizantes, canela y ralladura de limón.
no hace falta que lo digas. ¿No te gusta la canela? No se la ponga. ¿Te quieres ponerle menos? También, no hay problema. Estas recetas tradicionales están, bueno, todas las recetas en realidad están para modificarlas a nuestro gusto. La cantidad de azúcar también. Tú me puedes decir, no, es que mi abuela lleva toda la vida haciendo el pan de Calatrava y lleva el doble de azúcar. Perfecto, a ti te gusta con más azúcar, le pones más azúcar. Esta es la receta que yo hago. Incluso te diría que si no eres muy dulcero, le puedes añadir un poquito menos azúcar de la que yo le he puesto. Una vez que tengo todo bien mezclado, pan para adentro. Y aquí viene el secreto de que te quede un pan de Calatrava riquísimo. Lo voy a dejar aquí un ratito. Primero lo voy a mezclar bien para que toda esa canela que está en la superficie se me reparta bien por todo el pan. Y una vez que lo tengo ya todo bien mezclado, lo voy a dejar reposando durante unos 10 minutos. De esta manera consigo que el pan se empape bien y que quede una mezcla mucho más homogénea y bien jugosa después de hornear. Fíjate, ya lo tengo todo bien mezclado. Lo dejamos aquí reposando 10 minutos. Este es el tiempo que va a tardar nuestro horno en precalentarse aproximadamente. Lo va a poner a precalentar a 180 grados. Una vez que lo tengo así bien empapado, a mí me gusta darle con la pala un poquito para que quede un poco más de mezcla. Y ahora necesita un recipiente que se pueda meter en el horno y que entre el tamaño de tu molde. Mi molde es de 24 centímetros por 11 por 6, para que te haga una idea del tamaño. Le pongo un papel de cocina abajo para que no se mueva al transportarlo y pongo agua. Exactamente, vamos a cocinarlo como si fuera un flan, como si al baño María. Perfectamente, toda mi mezcla dentro y voy a añadir un poquito más de agua. La cantidad de agua para hacer el baño María en el horno tiene que ser que llegue aproximadamente a la mitad de nuestro molde. Así va perfecto. Y ahora con mucho cuidadito te lo llevas a tu horno precalentado. Voy a acomodarlo un poco para que no quede mucho pan por fuera. Esa parte es la que se queda más seca, pero es la que cuando desmoldamos queda abajo. Así que no hay ningún problema. Te lo llevas al horno, como te he dicho, precalentado 180 grados Celsius. ¿Sería mucho más cómodo ponerlo sin el agua y aquí echárselo? Sí, hazlo así, pero yo he querido hacerlo fuera para que lo viera mucho mejor. Tiempo de cocción en mi horno 60 minutos. Fíjate que en cada horno puede variar, cada horno puede tener la temperatura un poquito más fuerte, un poco menos. Cuando tenga la pinta que tiene el mío, ya sabes que está perfectamente cocinado. Ojo, no te quemes, siempre con cuidadito, no aguantes si tienes como yo. Y ahora lo vas a dejar aquí reposar hasta que esté a temperatura ambiente y luego al frigorífico un par de horas y lo tienes listo para servir. Antes de desmoldarlo, haz esto para asegurarte que no vaya a pegarse y a partirse a la hora de bajarlo al plato. Despegamos un poco, volteamos un golpecito y ya lo tenemos listo para servir. Mira qué pinta, con un pan que probablemente en otra ocasión desecharía, tenemos un postre riquísimo. Mira qué maravilla. Muy rico, de verdad, tienes que hacerlo. Como siempre, aquí tienes los ingredientes para que pauses, copies en la descripción, como siempre también. Y aquí su pegote, que en esta ocasión le voy a poner una decoración de merengue para aprovechar las dos claras. Y mira qué textura, de verdad te digo, una maravilla. Y por último, mi parte favorita, a probarlo. Delicia. Tu pan de Calatrava listo para disfrutar. Espero lo hagas, te encante, lo disfrutes y lo compartas. Como siempre te digo, ¿te gustó el vídeo? Manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada, eso, un beso y hasta la próxima.